Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha fascinado y sobre el cual me han preguntado mucho, la increíble historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre todo, el secreto detrás de su conexión, esa aparente conexión irrompible que todos percibíamos. Prepárense para un viaje por sus inicios, los rumores, las declaraciones, el impacto cultural y, por supuesto, el análisis de esa química innegable. Para quienes no los conozcan, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y, debo decirlo, hermosa. Ha participado en un montón de series exitosas, conquistando corazones en todo el mundo con su encanto y carisma. Su trayectoria comenzó con pequeños papeles en series como Sanabire Sr. Bereceğim y Kurt Seyit Besura, pero fue su papel protagónico en Zilek Kokusu Olor a Fresa el que la catapultó a la fama. A partir de ahí su carrera despegó, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y atractivos. Su sonrisa contagiosa, su naturalidad frente a la cámara y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y Can Yaman, el hombre que la acompañó en esta historia, es también un actor turco de renombre, conocido por su atractivo físico y, por supuesto, su gran talento actoral. Su carrera también comenzó con pequeños papeles en series como Gönül İleri y İnadına Aşk, pero fue su papel como Ferit Aslan en la serie Dolunay, Luna Llena, el que le abrió las puertas al estrellato. Can ha demostrado ser un actor muy dedicado y comprometido con su trabajo, transformando su cuerpo y su imagen para adaptarse a cada personaje. Su carisma, su intensidad y su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un objeto de deseo para millones de fans en todo el mundo. Ambos brillaron juntos en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidreamer, y fue precisamente en este set donde nació su romance. Bueno, al menos, eso es lo que todos pensamos, ¿verdad? La realidad, como siempre, es un poco más compleja. Lo que sí es indiscutible es que la química entre Demet y Can en la pantalla era explosiva. Era como si una chispa recorriera la pantalla cada vez que sus personajes interactuaban. Y claro, esto alimentó los rumores y las especulaciones sobre si esa conexión era real, si el amor que se veía en la ficción había trascendido la pantalla. Durante la grabación de Pájaro Soñador, los rumores se intensificaron hasta niveles febriles. Vimos fotos, vídeos y declaraciones que parecían confirmar la relación. Las publicaciones en redes sociales, los comentarios de los fans, todo apuntaba a que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las revistas del corazón publicaban fotos robadas de ellos juntos, los programas de televisión analizaban cada gesto, cada mirada, cada movimiento. Los titulares explotaban con especulaciones sobre posibles citas, escapadas románticas y encuentros secretos. Era una locura colectiva que se extendió por toda Turquía y más allá, llegando a países donde la serie era un éxito rotundo. La serie Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno global. Su trama, que combinaba elementos de comedia romántica con un toque de drama, conquistó a audiencias de diferentes culturas y edades. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la empresa de publicidad de su hermana, y Can Divit, un fotógrafo famoso que regresa a Estambul y se convierte en su jefe, cautivó al público con sus giros inesperados, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas. El éxito de la serie se tradujo en un aumento masivo de la popularidad de Demet y Can. Ambos se convirtieron en celebridades de primer nivel, con legiones de fans en todo el mundo. Sus nombres eran tendencia en las redes sociales, sus fotos aparecían en todas las revistas y sus apariciones públicas generaban auténticas multitudes. El impacto de Pájaro Soñador en la carrera de ambos actores fue innegable. Les abrió las puertas a nuevos proyectos, les permitió expandir su alcance internacional y los convirtió en referentes de la televisión turca. Pero, ¿qué hacía que esta conexión fuera tan especial? ¿Por qué el público se enamoró tanto de ellos? Bueno, creo que hay varios factores clave. En primer lugar, la propia serie Pájaro Soñador tenía una premisa romántica muy potente. Era una historia de amor, de sueños, de segundas oportunidades, con un enfoque en la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. La historia de Sanem y Can, con sus altibajos, sus miedos y sus esperanzas, resonaba con el público, que se identificaba con sus personajes y se involucraba emocionalmente en su historia.
Y Demet y Can, con sus interpretaciones, supieron transmitir a la perfección esas emociones. La ternura, la pasión, la complicidad, la vulnerabilidad, todo estaba ahí, en cada escena. Demet, con su encanto natural y su capacidad para interpretar personajes alegres y optimistas, dotó a Sanem de una personalidad entrañable y auténtica. Can, por su parte, aportó a Candy Beat su magnetismo, su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas a través de su mirada. Juntos crearon una pareja inolvidable que conquistó al público con su conexión y su amor. Además, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad en sus gestos, era algo que trascendía la actuación. Parecía que realmente se entendían, que había una conexión profunda entre ellos. Y eso, por supuesto, el público lo percibe y lo siente. Era como si los propios actores estuvieran enamorados en la vida real, y eso hacía que la historia fuera aún más creíble y emocionante. La manera en que se complementaban, la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas, la naturalidad con la que interactuaban, todo esto contribuyó a crear una atmósfera mágica que cautivó al público. La dirección de la serie, por su parte, también jugó un papel fundamental en la creación de esta conexión. Los directores supieron aprovechar al máximo la química entre Demet y Can, utilizando planos y encuadres que resaltaban su conexión y su complicidad. Las escenas románticas, con sus miradas, sus caricias y sus momentos de cercanía, eran especialmente efectivas. La música, la iluminación y la ambientación también contribuían a crear una atmósfera romántica y emotiva. La combinación de todos estos elementos hizo que Pájaro Soñador fuera una serie inolvidable. A medida que la serie avanzaba, la expectación crecía. Los fans, ya enamorados de la pareja, anhelaban verlos juntos en la vida real. Querían saber si su amor ficticio era también una realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y teorías sobre la posible relación entre Demet y Can. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y collages que celebraban su amor. Los rumores se propagaron rápidamente, alimentados por las publicaciones en redes sociales, los comentarios de los actores y la especulación de los medios de comunicación. Y en cierto modo, Demet y Can alimentaron esa expectativa. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, compartían momentos de complicidad en el set. Todo esto solo avivaba la llama del romance y generaba aún más expectación entre los fans. Sin embargo, es importante recordar que los actores son personas privadas y que tienen derecho a su intimidad. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy intensas, y es comprensible que los actores quieran proteger su vida personal. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre coincide con las expectativas. Con el tiempo empezaron a surgir rumores sobre desacuerdos, sobre discusiones en el set. Algunos medios de comunicación informaron sobre tensiones entre ellos, sobre problemas de comunicación. Y poco a poco la burbuja del amor perfecto comenzó a desinflarse. Los fans, que habían idealizado la relación, se sintieron decepcionados y confundidos. La prensa rosa, ávida de noticias, no dudó en publicar artículos sobre supuestas peleas, celos y diferencias de opinión. La verdad es que aunque nunca lo confirmaron abiertamente, nunca hubo una relación sentimental formal entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí hubo una química innegable, una conexión especial que traspasó la pantalla, pero parece que no llegó a convertirse en un romance real. Ambos, en distintas ocasiones, negaron haber mantenido una relación amorosa más allá de la ficción. Sin embargo, nunca dejaron de mostrarse respeto y admiración mutua, lo que demuestra su profesionalismo y su capacidad para mantener una buena relación de trabajo. Pero entonces, ¿por qué parecía tan real? ¿Por qué la conexión era tan fuerte? ¿Cómo se explica esa aparente paradoja? Aquí es donde entramos en el territorio del secreto. Yo creo que el secreto de su conexión, esa conexión irrompible que todos percibíamos, residía en varios factores clave, ya mencionados y ahondados. Primero, como ya mencionamos, la propia historia de la serie, con su premisa romántica y sus personajes entrañables, fue fundamental. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus obstáculos y sus triunfos, resonó con el público, que se identificó con los personajes y se involucró emocionalmente en su relación. Luego, la innegable química entre ellos, la forma en que se complementaban, en que se entendían. Todo esto contribuyó a crear esa magia especial. La química entre Demet y Can era una combinación de talento, profesionalismo y conexión personal.
Ambos actores tenían una gran habilidad para interpretar personajes románticos y para transmitir emociones a través de la pantalla. Su química era innegable y el público se enamoró de su conexión. Pero y aquí viene un punto importante, también hay que tener en cuenta el trabajo en equipo, la profesionalidad de ambos actores y la habilidad de los directores. Para crear una conexión creíble, es necesario que los actores confíen el uno en el otro, que se sientan cómodos trabajando juntos. Demet y Can, a pesar de los rumores, demostraron ser grandes profesionales. Supieron trabajar juntos, supieron conectar con sus personajes y supieron transmitir esas emociones al público. La confianza y el respeto mutuo entre los actores son fundamentales para crear una buena química en pantalla. Además, no podemos olvidar la enorme presión a la que estaban sometidos. La fama, la atención mediática, las expectativas de los fans. Todo esto puede ser muy abrumador, y a veces, puede afectar a las relaciones personales. Es posible que entre ellos existiera una gran amistad, una profunda admiración mutua, pero que la presión externa impidiera que esa relación se convirtiera en algo más. La industria del entretenimiento es exigente y a menudo implica largas jornadas de trabajo, viajes constantes y exposición mediática. La presión de los fans, los medios de comunicación y la industria en general puede ser muy intensa, y es comprensible que los actores quieran proteger su vida personal. En cuanto a las posibles tensiones o desacuerdos que se rumorearon, es algo completamente normal en cualquier trabajo, y más aún en un rodaje tan largo e intenso. Las discusiones, los desacuerdos, son parte de la vida. Lo importante es saber resolverlos, saber comunicarse y saber mantener la profesionalidad. Y por lo que vemos en sus interpretaciones, Demet y Can supieron hacerlo. La capacidad de los actores para comunicarse y resolver los conflictos es esencial para mantener una buena relación de trabajo. Después de Pájaro Soñador, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman con proyectos internacionales y Demet Özdemir, continuando su éxito en Turquía con otras series. Cada uno ha tenido sus propias relaciones, sus propios éxitos. Y aunque los fans siempre soñarán con verlos juntos de nuevo, la realidad es que cada uno ha construido su propia vida. La vida de los actores, a menudo, se divide entre el trabajo y la vida personal. Es importante respetar la privacidad de los actores y no interferir en sus decisiones personales. Entonces, ¿cuál es el legado de Demet y Can? ¿Qué nos dejó su historia? Pues creo que nos dejó la prueba de que la magia puede existir, la magia de la ficción, la magia del talento y la magia de la conexión humana. Nos enseñaron que a veces las cosas no son lo que parecen, pero que eso no le resta valor a lo que se siente, a lo que se vive. Su historia nos demostró que la ficción puede tener un impacto real en la vida de las personas. Y aunque su relación no haya sido un cuento de hadas en la vida real, nos regalaron momentos inolvidables, escenas llenas de emoción y de pasión, que nos hicieron soñar y creer en el amor. Y eso, amigos míos, es algo que nadie les puede quitar. La serie Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno cultural, y la historia de Demet y Can se convirtió en un tema de conversación para muchos. También es importante mencionar cómo ambos actores manejaron las expectativas del público y la presión mediática. Aunque no confirmaron ni negaron abiertamente su relación, supieron mantener su privacidad y enfocarse en su trabajo. Esta discreción, creo, fue clave para mantener su profesionalismo y para no perjudicar el éxito de la serie. La capacidad de los actores para mantener la privacidad es esencial para proteger su vida personal y para evitar que la presión mediática afecte su trabajo. Analizar la relación de Demet y Can nos deja lecciones valiosas sobre la industria del entretenimiento, la importancia de la privacidad, el poder de la química actoral y la influencia de las redes sociales. Nos enseña a separar la ficción de la realidad, a apreciar el arte y el talento, y a no juzgar a las personas por lo que vemos en la pantalla. La industria del entretenimiento es compleja y a menudo implica un alto grado de exposición pública. Es importante ser conscientes de la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, y de la importancia de proteger la privacidad de los actores. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, su conexión en Pájaro Soñador, es una historia fascinante que nos ha mantenido cautivados durante años. Si bien no hubo un romance real, la química entre ellos, el trabajo en equipo y la magia de la ficción crearon una conexión especial que trascendió la pantalla y nos hizo soñar con el amor. El secreto de su conexión en realidad reside en una combinación de talento, profesionalismo y la habilidad para conectar con el público.
La historia de Demet y Can. Os recuerda que la ficción puede tener un impacto real en la vida de las personas, y que la magia del amor puede existir en la pantalla. El éxito de Pájaro Soñador y la conexión entre Demet y Can también tuvo un impacto cultural significativo. La serie popularizó la cultura turca en todo el mundo, mostrando la belleza de Estambul, la moda turca y la gastronomía local. La serie también promovió valores como la familia, la amistad y el amor, y generó un debate sobre la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La serie inspiró a muchos a visitar Turquía y a aprender sobre la cultura turca. La popularidad de la serie también tuvo un impacto económico significativo. La serie generó ingresos por publicidad, ventas de merchandising y licencias de distribución en todo el mundo. La serie también ayudó a impulsar la economía turca, atrayendo turismo y generando ingresos para las empresas locales. La serie también tuvo un impacto social positivo, generando empleo y promoviendo la diversidad y la inclusión. La serie Pájaro Soñador también tuvo un impacto significativo en la carrera de los actores. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en estrellas internacionales, y su popularidad les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. La serie también ayudó a otros actores turcos a ganar reconocimiento y a expandir su alcance internacional. La serie inspiró a muchos jóvenes a seguir sus sueños y a dedicarse al mundo del entretenimiento. El fenómeno Pájaro Soñador también demostró el poder de las redes sociales y la importancia de la interacción con el público. Los fans crearon comunidades en línea, compartiendo fotos, vídeos y comentarios sobre la serie y los actores. Los actores interactuaron con sus fans en las redes sociales, respondiendo a sus preguntas y compartiendo contenido exclusivo. Esta interacción ayudó a construir una comunidad global de fans y a fortalecer la relación entre los actores y el público. Finalmente, la historia de Demet y Can y su conexión en Pájaro Soñador es un ejemplo de cómo la ficción puede inspirar y conmover al público, trascendiendo las fronteras culturales y generando un impacto social significativo. Es una historia que nos recuerda la importancia de la conexión humana, la magia del amor y el poder del arte. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Pájaro Soñador? ¿Cuál es su opinión sobre el impacto cultural de la serie? Los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo más contenido interesante sobre series, actores y actrices turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.